Y pues tú nos comentabas un poco acerca del enojo que sentías, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuándo empezaste, cuándo dejaste tal vez de estar enojada? ¿Cuándo empezaste a poder estar agradecida? ¿Por qué debemos continuar y por qué vale la pena continuar a pesar de lo difícil? Así que hoy vamos a cerrar esta serie con broche de oro, con estas dos invitadas anteriores, Renata y Angie. Bienvenidas nuevamente, qué bueno que están por acá. Por si no han visto los últimos dos episodios, vayan a verlos ahora mismo, porque Renata estuvo con nosotros en el episodio 8 y Angie en el episodio número 9. Así que vayan a verlos ahora mismo. Esos estuvieron pero buenísimos, ¿verdad? Así es. Así que bienvenidas. Qué bueno tenerlas por acá. Vamos a empezar con una pequeña dinámica. Ok. Yo les voy a decir una palabra y luego tú me vas a responder con una palabra relacionada y tú Ok. con una palabra relacionada a esa palabra y así sucesivamente nos vamos hasta que alguno de nosotros se quede sin palabras. Tenemos Perfecto. entre 2 y 3 segundos, ¿ok? Entonces, Ok. el primero que se queda sin palabra pierde. Ok, ok. Listo, ¿Está bien? listo. Bueno, la palabra es hotel, Cama. Toalla. sábana, Cómodo. Baño. lobby, ¿Cómo? lobby, el lobby del hotel. Ah, lo vi. Recepcionista. Sillones. Sala. Sillones. No, pero ya había dicho esa palabra. Perdón, se me olvidó decirlo, pero no se vale puede repetir. Ok. No se vale repetir. Pero bueno, muy bien. Un aplauso, muy bien. Ok. Bueno, ahora sí, entrémosle con todo a este episodio. Como les decía, pues queremos hablar un poquito de algo que todos hemos enfrentado en algún momento, ¿verdad? Y son esas situaciones difíciles y cómo podemos seguir adelante en medio de ellas. Y gracias primeramente por aceptar la invitación de poder hablar sobre este tema, porque sé que es un poquito sensible, pero a raíz del ejemplo de ustedes estoy seguro que muchas personas también van a poder sanar y van a poder, ¿verdad?, poder seguir adelante a pesar de las cosas difíciles que han pasado. Entonces, sabemos que recientemente vivieron una situación difícil como familia y nos pueden contar un poco sobre lo que pasó. Sí, claro. Fue el año 2025. Pues como todo, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida tenemos diferentes temporadas donde hay veces que se sienten como montañas, otras como valles, pero sabemos de que Dios está ahí. Y el año pasado fue un año de esos, donde diversas situaciones, pero la que fue como el punto de quiebre, ¿verdad? Fue que tuvimos la pérdida de nuestro hermanito. No, la verdad fue algo muy impactante. Primero, la noticia de enterarnos que mi mamá estaba embarazada, porque ellos ya habían, de hecho, tomado ya como la decisión de ya no tener más bebés, tomaron las medidas necesarias, pero los planes de Dios son así, sorprendentes y para bien. Entonces nos enteramos, ¿verdad? O sea, fue muy impactante para todos con decirles que se realizaron 5 pruebas de todas las pruebas que ustedes se pueden imaginar para saber que estaban 100% seguros. Entonces, bueno, vino el impacto de la noticia, ¿verdad? De, wow, vamos a tener un hermanito después de... Angie tiene 18 años, mi hermanita tiene 10 años. Entonces, la casa ya no estaba adecuada para un bebé, ya no estábamos acostumbrados a un bebé, ¿verdad? Entonces, fue algo muy impactante, pero nos alegramos. O sea, desde un inicio lo amamos. O sea, era algo que no lo esperábamos, pero llegó en su momento y nos hizo muy felices y aún, a pesar de las circunstancias, estamos muy felices. Ok, y cuando ustedes recibieron, pues ya nos contaste acerca de la emoción que tuvieron, pero cuando recibieron la noticia de que lamentablemente pues el bebé había pues fallecido, ¿cómo enfrentaron esa situación por primera vez y cuál fue su reacción inicial, ¿verdad? Y el bebé todavía estaba dentro del vientre de tu mamá, ¿verdad? Sí, todavía estaba en el vientre de nuestra mamá. Pues fueron una montaña de emociones, la verdad, porque estaba la felicidad, la emoción, muchas emociones encontradas y que nos digan que el corazón del bebé había dejado de latir. Fue algo choqueante, o sea, literalmente
Me recuerdo que ese día yo iba con mis papás porque era un chequeo normal del embarazo. Iban a ver cómo estaba. Era el primer chequeo. Exacto, era el primer chequeo que se hacía. Para ir su corazón. Para escuchar todo, si estaba bien, cuántas semanas tenía. Y cabal, ese día bajaron mis papás de la consulta con el doctor y, o sea, se sentía en el ambiente que algo estaba pasando y que había una preocupación. Está nuestra hermanita Daniela con nosotras, conmigo, porque Renata estaba estudiando y nos dicen nuestros papás que el bebé ya no estaba vivo, que ya no había vida ahí. Y yo me recuerdo que yo me enojé, o sea, me enojé. Mi reacción fue enojo porque nosotros estábamos tan emocionadas porque nosotros ya estamos grandes y era una emoción de tener un bebé y amarlo y cuidarlo. Pero cuando nos dijeron que el bebé ya no tenía vida, me enojé porque algo que dijo el doctor es la naturaleza sabe lo que hace. Y yo me puse a pensar, no la naturaleza, es Dios. Y esa fue mi reacción. Dios sabe lo que hace y por qué. ¿Por qué no nos dio la oportunidad de tener un bebé, de poder tenerlo en nuestros brazos, a nuestro hermanito y cuidarlo y amarlo? Pero hubo ese grado de enojo, de tristeza. Sí, fue un golpe también sorprendente de tristeza, silencio y muchas preguntas. En mi caso, pues yo me encontraba en la universidad, ¿verdad? Yo fui la que había hecho la cita en el ginecólogo y todo. Porque la emoción era, o sea, fue una montaña rusa, como dice Angie, donde bueno, vino un nuevo bebé, preparémonos, ¿verdad? Y entonces es eso de estar, papi, ¿cómo van? ¿Qué pasó? ¿Qué les dijo? O sea, Pero literalmente, Renata no me escribe. Y ese Yo día, no sé o sea, el teléfono me vibraba y no le de escribí. mensajes. Yo no sabía qué decirle, o sea. Sí, porque yo le escribí a mi papá y le puse, papi, ¿cómo va? ¿Qué pasó? ¿En qué tiempo nace? Y todo, ver toda la información. Y no me respondía. Y mi papá nunca pasa, precisamente porque se mantiene muy alerta a nosotros y todo, nos responde muy rápido. Entonces me comuniqué con Angie. Pero ese presentimiento de saber de que algo iba mal, pero es que yo entendí en ese momento de que el Espíritu Santo no solo te guía, te prepara desde antes. O sea, sin saberlo, el Espíritu Santo ya me estaba preparando. Porque entonces estaba en mi universidad y estaba cerca del hospital donde fueron a una segunda opinión. Porque puede ser algo choqueante queríamos una segunda opinión. Entonces estaban ellos como a 1 kilómetro de mi universidad. Entonces yo me fui caminando para la universidad. Pero mientras yo iba caminando, ese sentimiento, ¿verdad? Pero entendí, o sea, ahí fue donde aprendí de que el Espíritu Santo no solo es nuestra guía, es nuestro consolador desde mucho antes de nosotros saber la noticia. Entonces llegué al lugar y todo, yo no había visto a mi mamá, no había visto a mis hermanas, nadie. Angie me evadía, no me respondía por el teléfono. Entonces llegué y cuando llegué, mi papá me estaba esperando afuera del elevador. Y me dijo, el corazón del bebé ya no late, ¿verdad? Y fue así como que, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento? O sea, era algo que no nos imaginábamos, pero también entendimos de que, como dice su palabra, ¿verdad? El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Y en ese momento, no vamos a decir que en el momento hubo paz, no, estuvo la tristeza, la pérdida, porque como seres humanos no estamos preparados para una pérdida o para que nos digan no, ¿verdad? O sea, y todo eso fue muy choqueante, pero en ese momento, en mi caso, pude ver que el Espíritu Santo te habla desde mucho antes, o sea, desde antes de que tenga la noticia, Él nos habla, y en su palabra también dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, y verdaderamente entender que sí es nuestro consolador. Sí. Pues gracias por compartir eso, ¿verdad? Por abrir su corazón de esa forma. Y pues, ¿qué creen que hizo la diferencia en la manera en que enfrentaron la situación? Y ahora, ¿cómo está pues su corazón y cómo está pues toda la situación? Ok, la diferencia definitivamente fue Dios. Y fue nuestra decisión, o sea, todo se basa desde nuestra decisión. Nosotros decidimos cómo queremos atravesarlo. Y pues nosotros decidimos atravesar el proceso con Dios, agarrados de la mano. Entendimos algo
que muchas veces es muy... que en el momento no lo entendemos, pero es que con Dios o sin Dios esto iba a suceder, o sea, esto iba a pasar. No es porque estuviéramos con Dios, no iba a pasar, o si estuviéramos sin Dios, no era como hijo de la naturaleza, pero nosotros sabemos que eran los planes de Dios. Entonces, pero no lo mismo vivirlo sin esperanza que vivirlo con la presencia de Dios. Y a eso nos aferramos, o sea, nosotros estábamos dolidos, la verdad, pero, o sea, como familia, o sea, nos unimos como familia y ese proceso fue, fue diferente porque no es como otras pérdidas, sino que eso fue, no sé, yo digo que cuando nos aferramos a Dios porque estábamos dolidos, todos, hasta nuestra hermanita pequeña, todos estábamos dolidos y cuando, como decía Renata, o sea, agarrarnos de la mano de Dios, porque Carol dice, la mano extendida de Dios está a favor de nosotros, está con nosotros, y nosotros nos aferramos tanto que fue más fácil y más, yo digo que no fue tan complicado pasar ese luto. Y hemos aprendido en toda circunstancia como familia a adorar a Dios. O sea, no importando qué, adorar, pues, o sea, vale la pena completamente adorar a Dios. Buenísimo. Y pues tú nos comentabas un poco acerca del enojo que sentías, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuándo empezaste, o cuándo dejaste tal vez de estar enojada? ¿Cuándo empezaste a poder estar agradecida con Dios? Y fíjate que ese proceso no llevó mucho tiempo, gracias a Dios. Ese día que regresamos a nuestra casa y estábamos todos tristes, unos se fueron para su cuarto, otros se fueron a la sala y nos fuimos cada quien por su lado, porque era pasarlo individual. Y yo me acuerdo que ese día bajé yo, estaba en la cocina y agarré mi teléfono y puse, y cabal en ese tiempo se estrenó Soy una ofrenda de Montesanto. Y eso empezó a sonar la alabanza y cuando empezó se me vinieron las lágrimas y el Señor me reveló ahí que era una ofrenda. El bebé es una ofrenda. Y entonces ahí fue donde el enojo pasó a ya no estar así enojada con Dios porque lo que dijo el doctor me marcó. Y como nosotros conocemos la verdad, yo dije, no, esa no fue la naturaleza, eso fue Dios. Y de ahí me sentí mal porque culpar a Dios y preguntarle por qué, porque todavía me atrevía a decirle por qué. ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué nos das felicidad y al momento nos das tristeza? Y no está mal, yo aprendí en este proceso, no está mal preguntarle a Dios por qué, pero tiene con qué corazón, no renegando. Yo en mi caso, Angie es muy expresiva, ella está triste, se ve, está triste y todo. Yo sí en ese sentido soy un poco reservada y fue un momento donde como sentirte mal, enojada y todo. Y en ese momento me recuerdo, o sea, de verdad, y es algo que me suena tanto porque el mundo nos dice, no llores, tenés que ser fuerte, o otra, quédate en el dolor y no salgas de ahí, pero Sí. en ese momento entendí que Dios no necesitaba que yo fuera fuerte. Dios no necesitaba que yo fuera, en mi caso, la hermana mayor o la hija mayor. Él necesitaba a su hija y que su hija fuera vulnerable. Y él dice que en su debilidad él se perfecciona. Sí. Y literalmente pude ver que el ser vulnerable ante Dios fue lo que nos fortaleció, fue lo que nos llenó, pero en lo personal entendí que Dios no nos pide que nos hagamos los fuertes. Él tampoco quiere que vivamos atrapados en el dolor. De hecho, en la Biblia dice que hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar. Pero muchas veces no tomamos el tiempo por lo mismo de que queremos aparentar ser fuertes, queremos aparentar que tal vez no nos afectó, no nos tomamos el tiempo y eso es como al final un abismo que se va creando dentro de nuestra alma. Porque vamos dejando de lado, ¿verdad? No me afectó. Pues pasó, tenía que pasar, ¿no? Y entonces entendí de que debemos pasar, o sea, cuando es el momento debemos pasar y rendirnos a Dios. Y decirle, yo si les voy a ser muy sincera, yo sí le pregunté a Dios por qué. Y fue tanto, ¿verdad? O sea, ¿por qué pues? O sea, ¿por qué pasar esto? Y Dios me respondió, ¿por qué no tenías que pasar eso? O sea, es
es un shock, pero también es una respuesta de Dios. Y entendí en el proceso que el ser el vulnerable con Dios es lo que más nos va a ayudar. Porque llega ahí, nos abraza, literalmente pudimos sentir el abrazo. Sí. Y pues en ese sentido te quería pues preguntar, o más bien me he dado cuenta, y tú misma lo mencionabas, que a veces em, nos quedamos en el dolor, atrapados, enojados con Dios, y otras veces tratamos de esconder ese dolor y quedarnos con ese dolor y no decir nada al respecto. Entonces, ¿dónde creen ustedes? Y si me pueden responder las dos tal vez, ¿dónde está ese equilibrio, si así lo queremos llamar, entre pasar el proceso, entre ser vulnerables, pero tampoco quedarnos ahí, y entre simplemente tratar de tapar todo, esconder todo como que nada pasó y seguir adelante? ¿Dónde se encuentra ese equilibrio? Dice que, como lo que decía antes, cierto, o sea, es pasar el luto. Hay que pasar el luto. No puedes esconder un sentimiento así. Pero pasar del luto a ya vivir años con ese dolor Ujú, y esconder y decir la típica frase, yo estoy bien. ujú, Eso es lo que se escucha siempre y decir, está bien, todo está súper. Y no, o sea, lo que tú decías es un equilibrio saber donde está bien pasar el luto y donde ya estás entrando en una depresión, ya estás entrando en un hoyo donde salir de ese hoyo es... sí. Y como sabemos, el punto de equilibrio es donde abrazamos al Espíritu Santo como nuestro consolador. Y cómo sabemos de que verdaderamente pasó eso, cuando yo sí lo pude sentir, y recientemente, fue que cuando ya puedes hablar del tema sin llorar, sin que eso te afecte, como en el momento que te enteraste de la noticia, ahí es cuando el Espíritu Santo llegó y arrancó ese dolor y dio la plenitud. De hecho, en su palabra dice, en 2 Corintios 1, 3, 4, dice, Dios es el Padre de la misericordia y el Dios de toda consolación. Entonces nosotros pudimos experimentarlo, mi mamá nos cuenta su experiencia, porque sí, pues, nuestro dolor y todo, pero yo me preocupaba más por mi mamá, que fue la que, o sea, tanto física como emocionalmente, ¿verdad? Y ella nos contaba, y sí, fuimos a un worship, una noche, un worship de la iglesia de mi tía, y en ese momento ella dice que ella sintió literalmente como el dolor fue arrancado, y vino esa paz, y vino ese o sea, hasta el momento el bebé sigue cumpliendo su propósito. Él venía con un propósito corto en vida, pero eterno sigue su propósito. Ujú, Y venía tanto para mi mamá, para mi papá. En el caso de mi papá era muy celoso. Entonces, como te digo, la noticia, o sea, ya ambos habían tomado medidas para no tener bebés. Entonces fue muy sorprendente, pero fue donde vimos que literalmente toda el área de los celos de mi papá había sido, vino con varios propósitos o sea, el bebé marcó muchas cosas en nuestra familia para bien. Propósitos donde nos volvimos a unir otra vez más. Conocimos a Dios desde otra dimensión, desde la dimensión de amor, de consolador. Y sí, muchas veces nos va a parecer injusto porque ante el mundo puede ser injusto, pero porque el bebé y todo. Pero no, o sea, ante Dios, Él era una ofrenda para Dios. Y nosotros como familia siempre hemos dicho, todo, todo, todo lo que hemos preparado es para Dios. sí, pues qué bien, y me alegro mucho que ya han podido pues pasar el proceso, sanar, ¿verdad? Interiormente. Y gloria a Dios, qué bueno que Él ha estado con ustedes, ¿verdad? Con todos en ese momento a través de los valles, ¿verdad? Como dice Salmos 23:4, aunque pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Y aquí pues nos han contado un poquito acerca de cómo se han apoyado como familia, eh, de Dios, obviamente, ¿verdad? Pero quiero preguntar también cómo fue el proceso también apoyarse en la familia de fe, en la iglesia, en los hermanos, porque muchas veces queremos pasar los procesos solos, pero en realidad Dios nos da una familia, una comunidad para también poder ayudarnos en esos momentos. Cuéntanos un poquito. Sí, y me acuerdo que ese día que pasó todo eso,
a mi mamá le encanta orar, o sea, a ella le encanta orar, y me recuerdo que ese día estábamos tristes y todo el mundo le mandaba audios orando por ella, por nosotros como familia, y tus papás, los pastores, o sea, fueron un apoyo realmente para nosotros como familia, tener esa comunidad, y me recuerdo que el otro día, el día domingo, fuimos y estábamos tristes, estábamos vulnerables, y oran por nosotros todos, toda la comunidad y toda la iglesia, nosotros estábamos en medio y me recuerdo que llegaron todos y empezaron a orar por mí, por Renata, por mi mamá, por como familia, y se sintió ese calor, ese amor como iglesia, como familia. Y creo que pasa también, o sea, toda nuestra vida es una toma de decisiones. Y es decidir dejar entrar a todas esas personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Y al final es tan lindo poder ver cómo la demás gente lloró con nosotros. También se alegraron con nosotros cuando dimos la noticia. Y es muy bonito ver eso. Entonces, si algo les puedo decir yo, no se alejen. No se alejen. Está bien, nosotros sí tomamos una semana. Tomamos la semana, pero decimos, ¿por qué nos íbamos a quedar en nuestra casa ahogados en la tristeza, ahogados en el dolor, cuando podíamos ir a adorar al Padre y recibir ese amor de todas las demás personas? Entonces, yo sí aconsejo, sí, en algún momento tómate los días para llorar, pero no dejes de ir a la iglesia. Dios no tuvo la culpa. Dios no fue el culpable, porque muchas veces lo tomamos como culpable y muchas veces nos enojamos con Dios. Pero también Dios es un Padre tan amoroso que Él deja que tú llegues y le hables y le digas, Dios, me dolió, me enojé y me siento así, pero ya no me quiero sentir así. Y es donde les digo que sucede eso, que el Espíritu Santo llega y consuela. Yo sí, en su momento le dije a Dios, Dios, te perdono porque en algún momento me sentí abandonada. Y es válido hacerlo. Y ahí fue donde yo sentí literalmente como Dios llega, quita el dolor y da esa plenitud, ese gozo que solo Él puede dar. Wow, muy bien. Bueno, pues les quería preguntar cómo pues vieron a Dios obrar específicamente. Ya me había respondido un poquito, pero ¿qué hizo Dios en medio de la situación? Porque muchas veces podemos pasar esas situaciones, culpar a Dios, pero no salir ganando, podemos decirlo así. Porque siempre de toda situación creo que nos podemos llevar algo, podemos aprender algo. Aunque sea una situación muy mala, muy fea, aunque nos lastimen, siempre podemos salir ganando las situaciones si nos llevamos algo, si aprendemos algo. Entonces, ¿qué fueron algunas de las cosas que te impactaron, Angie, Renata, específicamente, y cómo saliste ganando de esa situación? Ok. Siento que lo que ganamos fue unidad. Mm, Eso fue porque el bebé no estaba, pero trajo unidad a nuestra familia porque pasamos un proceso donde literalmente cada quien por su lado, o sea, yo estaba sola, Renata sola, nuestros papás en otro lugar y así. Pero a través de esto trajo unidad y amor a nuestra familia y a nosotros. Y pasamos el proceso y vimos, yo creo que la mejor ganancia fue tenerlo a él. Eso fue la mayor ganancia como familia, es que nuestro núcleo y el dolor que estábamos pasando era no solos, sí, sino que con él. sí. Sí, y el amor de Dios. O sea, yo, si algo pude experimentar fue el amor de Dios. Y eso fue el verdaderamente sentir a Dios como tu papá. Y yo literalmente pude sentir el abrazo de mi papá. Entonces siento yo que así fue como vimos a Dios obrar, pero también vimos a Dios obrar, como les decía, en mis papás. En mi papá, pues la situación se terminó, ¿verdad? O sea, es como que sí está todo bien. Vimos obrar en nosotros nuestra adoración. O sea, que no importa lo que cueste, como dice la alabanza, la presencia de Dios vale más. Y no importa el dolor y no importa todo, solo queremos estar con Él. Entonces, así fue como vimos a Dios obrar, refugiándonos en su amor, en su adoración, exaltando su nombre por sobre todo y también dejando que el proceso pasara, pero sobre todo muchas veces nos cuesta agarrar
aceptar al Espíritu Santo como nuestro consolador, porque solo lo miramos como nuestra guía, y el Espíritu Santo no es nuestro juez, y muchas veces lo vemos como nuestro juez. Él es nuestra guía, nuestro consolador, nuestro amigo. Sí. Y algo que usted ha mencionado que es muy importante, pues es la vulnerabilidad delante de Dios, delante de los demás, pero también la entrega, ¿verdad? Poder tomar ese dolor, esas situaciones y entregarlas delante de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces pues nos podemos quedar simplemente con eso y puede pasar años de años. He escuchado historias con personas que lastimosamente no logran salir de una situación que fue hace 25, 30 años, siguen cargando con ese dolor y realmente me da mucho pesar por ellos, ¿verdad? Em, pero realmente aquí en ustedes y para la gloria de Dios vemos otro ejemplo, ¿verdad? De poder salir de esa situación eh, con fe, con la cabeza en alto, pero creo que todo tiene que ver con la entrega. Y lo que hablábamos en el episodio pasado, ¿verdad? Acerca de cómo Abraham decidió entregar a Isaac. Entonces, en esa entrega, Dios se complació con Abraham, ¿verdad? Entonces, algo muy importante para cada uno de nosotros y en toda situación es poder entregarle a Dios voluntariamente el dolor, las cargas, porque Jesús dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y trabajados y yo les daré descanso. Sí, como te decía, es la toma de decisión, ¿verdad? O sea, es muy difícil, sí, es muy doloroso, y quizás los que nos están escuchando no fue una pérdida, sino tal vez es una relación, tal vez es un abuso que sufrieron o algo. Pero la decisión tiene que, yo ya no puedo seguir con este dolor, esa tiene que ser, ya no puedo, ya no quiero. Y cuando vamos, como dices tú, y nos entregamos a Dios, y no tenés, y solo llegar a Dios, inclinarte y decirle, Dios, ya no puedo con esto. O sea, este dolor me está matando. Y Dios llega y, como dices tú, sana, quita las cargas, y va sanando, 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 hasta que cuando vemos, recordamos, sí, pero recordamos también todo el amor que Dios, y nosotros sí no hablamos de nuestro hermanito, porque fue nuestro hermanito en pocas semanas y todo, y sabemos de que él sigue cumpliendo un propósito. A mi papá le dieron una palabra de que el bebé iba a ser un profeta de las naciones. En todo el proceso de confusión, de enojo y todo, yo sí dije en mi mente, pero ¿cómo rayos va a ser un profeta de las naciones si no está? Y de ahí mi papá nos dice, es que él es un profeta de las naciones. ¿Saben por qué? Porque su propósito se sigue cumpliendo. Qué bien. Y creo que en esas situaciones tenemos dos opciones: rendirnos ante la circunstancia o rendirnos ante Dios, ¿verdad? Y pensando en los jóvenes, en las personas que están enfrentando algo difícil el día de hoy, como tú decías, puede ser una relación, un abuso, la pérdida de un ser querido, tal vez alguien muy cercano que nos lastimó. ¿Qué les dirían sobre cómo pueden superar una situación complicada sin rendirse ante la circunstancia y más bien rindiéndose ante Dios? Ok, yo les digo, no importa lo que estés viviendo, de verdad, no importa lo que estés viviendo. Y como decíamos, cada uno sabe qué es eso, ¿verdad? Pero no te quedes con ese dolor. No nos aferremos a un dolor que solo nos va a lastimar, porque si nosotros no nos sumergimos, como les decía, en ese abismo, nos va a llevar a un lugar muy oscuro. Y esos abismos traen más abismos. Entonces, pero si lo llevamos con Dios ante Él, Él nos puede sanar, y Él puede sanarte y quiere sanarte, y está esperando que tú vengas y seas vulnerable ante Él. A veces solo eso es lo que nos falta. Ya no debemos ser fuertes, ya no debemos ocultar nada más que ir ante el Padre. Y si todavía duele y todo, háblalo con Él y Él va a sanar. Sí, yo lo que les diría es que no se esconda. Porque aunque te escondas abajo de las piedras, aunque te escondas en tu cuarto, Dios va a estar y te está viendo. Solo está esperando que reconozcas la necesidad que tienes. Esa sed y ese dolor que te está consumiendo, porque esa tristeza y ese dolor te consume.
Ujú. consume todo en ti, todo. Consume la felicidad, el gozo y Lleva la amargura. la amargura. Y esas son raíces que quitar de nuestro corazón. Cuesta. Y una cosa trae a la otra, O sea, o la sea, es amargura una trae línea. enfermedad. O sea, está comprobado que dice que el cáncer proviene de la amargura, que proviene Falta de perdón. de la falta de perdón y todo eso. Y entonces, como tú decías, hay personas que pasan muchos años con ese dolor y con cosas que no han podido sacar de su corazón y deciden esconder. Y por eso les digo, no se escondan. No se escondan porque así como está Dios para ustedes, hay una familia también que, que los ama y que los está esperando con los brazos abiertos. Dios Sí. y todos. Así es. Y ahora que lo mencionas, y para ir cerrando, el perdón creo que es una clave demasiado, pero demasiado importante para nosotros en nuestro caminar diario, ¿verdad? Pero especialmente en estas circunstancias. Tenemos que perdonar para poder salir adelante. Y algo que creo que es muy clave para nosotros poder perdonar es entender que fuimos perdonados y entender de qué fuimos perdonados. Si nos ponemos a pensar en nosotros mismos, en todo lo que hemos hecho, en las formas que hemos fallado, en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, y la forma en que Dios nos perdonó, aun siendo sus enemigos, nos convirtió en hijos. Entonces, creo que cuando entendemos eso, y más allá de algo mental, algo que se mete dentro de nosotros, vamos a poder perdonar a los demás también, ¿verdad? Sí, y el perdonar es algo difícil. Sí. Es difícil porque a veces puede más el daño de las personas que tu gana de ser libre. Porque es tomar la decisión de ser libre y de perdonar y de soltar. Es lo que tú decías. Jesús me estaba hablando y decía, y se me reveló y me causó, me impactó. Porque Jesús, aún sabiendo que íbamos a volver a pecar, aún así se entregó y decidió ser obediente. Porque él vio más allá y sabiendo que él nos estaba perdonando todo lo que hicimos, nosotros íbamos a volver a donde mismo. Y aún así Él nos perdona y podemos sentir ese perdón, pero a veces dar ese perdón es... No, y algo que queremos dejar en su corazón es que nosotros pudimos experimentar el amor de Dios de una forma tan real, tan profunda como un abrazo de papá. Yo le pido a Dios que en medio ahí donde estás puedas sentir ese abrazo de papá. ¿Podrías orar por las personas que están viendo? Sí, Para claro. que podamos orar, sentir ese abrazo de papá. Claro, claro. Padre, yo te pido, Señor, que así, Señor, como nosotros pudimos sentir ese abrazo, Padre, todas esas personas puedan sentir como tú llegas, Señor, en el lugar donde están, Señor. Y es arrancado, Señor, ese dolor, esa tristeza, esa amargura, Padre. Cómo llegas tú y las inundas de tu amor, Padre. Y el Señor me pone muy fuerte. Dios no se ha ido, Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado. Está a la espera por ti. Dios no cambia, las circunstancias van a cambiar, sí, pero Dios no. Ahí donde estás, siente el amor de papá. Él está aquí, Él está aquí. Siente cómo Él te abraza, cómo Él sana, cómo Él restaura y cómo todo el dolor, las tinieblas que por mucho tiempo habíamos visto o en el valle, en ese abismo que nos habíamos sentido, donde tratábamos de salir pero volvíamos. Hoy en el nombre de Jesús puedes ver la mano de Dios y la agarras, la sostienes y puedes sentir como el Espíritu Santo consuela tu vida y te llena de Él. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Así que, ¿dónde estás? Recibe el amor de Dios, recibe el consuelo de Dios. Este es el momento para perdonar, para soltar, para salir adelante, agarrado de la mano de Dios y también de tu familia, la familia de fe. Si no has encontrado una iglesia, una comunidad, te invito, busca, pídele a Dios que te muestre una iglesia donde vas a crecer, donde te van a discipular, donde vas a poder discipular, cumplir la gran comisión y también formar parte de una comunidad de discípulos. Así que, a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de todo lo difícil que podemos pasar,
vale la pena seguir confiando en Dios, porque a pesar de todo, Dios es un Dios bueno. Así que muchas gracias por haberte unido con nosotros el día de hoy en este episodio de Vida on Fire Podcast. Muchas gracias Renata, muchas gracias Angie por estar con nosotros y en esta serie también de Vale la Pena. Los invitamos a que se puedan suscribir al canal, darle like al episodio, comentar y también seguirnos en redes sociales. Y ahí donde estás, permite que Dios te abrace. Nos vemos en una próxima oportunidad.